Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Al Chungo, una conversación con Pacha Cabascango al corazón. Tenemos con nosotros a una invitada muy especial con quien también durante nuestro trayecto de vida hemos tenido la oportunidad de conversar, de compartir nuestras vidas, y tenemos aquí con nosotros a Martita. Bueno, yo le conozco más como Maggie, y le digo así de mucho cariño. Fuimos compañeras en el colegio, en una parte de nuestro crecimiento también, y claro, estamos aquí dentro del mismo territorio y muchas veces no nos hemos dado el tiempo de podernos encontrar, y nos seguimos de hecho a través de nuestras redes sociales y nos enteramos de las cosas que están pasando, y bueno, y qué grato y qué gusto en esta oportunidad de poder conversar con Maguita. Y gracias por venir, gracias por aceptar nuestra entrevista y qué lindo verte a los tiempos, Maguita. Bienvenida. Saludos, Pachita Cabascango, qué gusto de verdad igual estar aquí. A los reaños diría, porque fue una compañera, mi mejor amiga también del colegio, y pues aquí vamos avanzando, ¿no? Como mujeres, como Guarimis Cayambis, y pues muchas gracias por la invitación. Gracias. Es una conversación que queremos tener sobre muchas cosas que a veces nos pasan a nosotros como compañeras, como personas, como mujeres, como madres. Muchas etapas también que hemos pasado en nuestras vidas, pero todo tiene que ver desde el origen, ¿no? Desde cómo también hemos nacido, y queremos hacerte algunas preguntas y queremos que nos compartas también. Por ejemplo, Martita, ¿cómo te cuenta? ¿Qué te dice tu mami? Martita nació una niña feliz. Claro, muy feliz. Sí, porque se creció con papá y mamá y siempre los ejemplos que ellos nos han brindado prácticamente los llevamos hasta la muerte. Nosotros mencionamos todos los hermanos Gonzas y pues seguimos avanzando en varios proyectos y de hecho nos ha ido muy bien. Y siempre con fe, ¿no? Trabajando y con la perseverancia que nos caracteriza y pues a avanzar. Si es que hay que hacer más proyectos, pues hay que hacer. Cuando hablas con tu mami y te dice, mamá, o sea, ¿cómo nací? Nací en el día, nací en la noche, naciste en el hospital, nací con partera. ¿Qué te cuenta? ¿Qué nos puedes comentar de esa parte importante de nacimiento, de dar a luz? Claro, realmente las mujeres antiguas, ¿no? O sea, al hospital, por ejemplo, generalmente ellas no se iban, nomás era con parteras. Entonces, sí, tenían muchos hijos, ¿no? Por ejemplo, mi mamacita, yo creo que ha tenido 10 hijos, ¿no? Y 3 fallecieron, pero 7 seguimos vivos. Estamos 3 mujeres y 4 hombres. Y la dureza que ellos tienen realmente, de verdad, es sorprendente, porque yo sé decir, no, yo con 2 no avanzo. O sea, imagínense, yo con 7 me hubiera muerto, sé decirle, no a ella. Pero, madrecita, pues eso de tener varios hijos, el haber maltratado un poquito el cuerpo, de cargar mucho peso de la leña, la parte que antes no había, por ejemplo, agua, ponerse a la espalda, lavar la ropa en la rinconada, o sea, le ha afectado bastante, bastante mismo a sus huesitos, a su espaldita. Entonces pienso de que como hijos e hijas, tenemos que estar ahí hasta el último, decimos, porque ella prácticamente fue un sustento para nosotros y nos ha dado, como les menciono, un buen ejemplo, una buena educación para seguir avanzando y también darles ese ejemplo a nuestros hijos. Mm, en alguna ocasión que estábamos a veces cuando contamos, ¿no es cierto?, de nuestras vidas, de nuestras vivencias, y de hecho conozco donde vive Martita, está en la parte mm, de la comunidad de Pijal, de hecho de donde nosotros somos, y tu padre es una de las personas, capaz, una de las últimas personas que trabajó en una hacienda vecina que está en nuestra comunidad. ¿Qué nos puedes contar al respecto? De mi papacito, que era muy leal a sus jefes, siempre ahí presente, así no le esté viendo, mi papacito, o sea, tenía que cumplir esa limpieza que tenía que hacer de los ojos de agua que hay, toda esa parte de los potreros, que hacía desviación del agua para los potreros de las haciendas. Entonces, siempre él leal a sus jefes, como te menciono, y pues prácticamente él nos ha dado ese ejemplo, ¿no? De seguir adelante, y que siempre dice, cuando hay negocios ilegales, él dice, ¿dónde va a haber plata fácil?
O sea, son la gente que ilusa, que creen que voy a hacer esto y voy a ganar. Siempre dice que para ganar la plata hay que sudar, hay que sufrir y hay que ser bien leales cuando se trabaja. Siempre nos ha dicho eso. Entonces, cuando dicen hay las plataformas, les hablamos que ingresan mucha gente, ¿no? De que ganan, ponen 10,000 y ganan 1,000 diarios. O sea, cosas así no existe, dice. O sea, no deben creer en eso, por eso pierden la plata, así no nos aconseja. Y es un hombre muy serio, ¿no? O sea, que la palabra vale más que un documento escrito, sabe decir él. Entonces, realmente, como le menciono, es un gran ejemplo que se lleva de él. Y aún los tenemos vivos, ¿no? Papá y mamá. Por eso es el valor que nosotros le tenemos, le damos. Siempre estamos pendientes de ellos. Todos los hermanos, ¿no? Afortunadas nos sentimos porque somos muy unidos. Qué lindo comentar. Y esta parte también de la lealtad, una lealtad tan importante, que es un principio fundamental para la vida. Y así es que nosotros estamos muriéndonos de frío y intentábamos tener todo este glamour con la camisa y con nuestra vestimenta, pero ahorita yo creo que vamos a tener que poner, porque empecé a temblar de mucho frío. Nosotros, yo también tengo la oportunidad de conocer al papá de Martita. ¿Cómo se llama? Norberto Gonza. Norberto Gonza. ¿Cuántos años tiene? Creo que está ahí, sí, ya me cogió, ¿no? Creo que está por los 80 y 80 y piquito. 80 y piquito, sí, eso es, a veces el tema de la edad casi no está como presente, y eso es como parte de la cultura también nuestra, no estamos como muy pendientes de la fecha que nacimos. ¿Tu mami más o menos en qué edad estaría? Más o menos por ahí mismo está, sí. Ajá, es dentro de lo que es la generación, ¿no? De esta generación, digamos, 80 y piquito más en nuestra comunidad, y me atrevo también a decir en nuestro territorio del pueblo Cayambi, los hombres han perdido casi en su totalidad la vestimenta Cayambi. Tu papi es uno de los hombres que todavía utiliza alpargates como parte de esta reivindicación que en alguna ocasión también existió en nuestro pueblo como tal. He visto en festividades, he visto dentro de la comunidad, que es la única persona que utiliza alpargates. Sí, orgullosamente. Sí, él realmente siempre tiene guardados sus alpargates de cabuya y pues siempre está para ir a una fiesta, para ir a un evento, siempre él está presente, no se pone la blanca normal y también la blanca con cabuya, entonces siempre a él le gusta vestirse así, y también la parte del poncho todo el tiempo. Entonces nosotros igual nos sentimos orgullosas porque a la final es una ropa del pueblo Cayambi, de un hombre. Entonces yo creo que solo él utiliza, porque yo no le he visto a nadie, o sea, en Pijal realmente no, ya no hay, es uno de los únicos que sobreviven todavía con esta parte fundamental. Este trabajo, ¿cuántos años más o menos trabajó tu papi en la hacienda La Vega, no es cierto? Sí, en Hacienda La Vega trabajó varios años, hasta de alguna manera ahí se unieron una cuñadita mía para tratar de ver esa posibilidad, ¿no? De que le aseguren, porque en la parte de las haciendas lo típico era no asegurarles. Y así trabajé muchos años, prácticamente ya salían, pero ya sin un mensual, que eso puede ser el sustento para la vejez, ¿no? Entonces se logró que le asegure, que haga las debidas aportaciones, y se jubiló ahí, tiene su mensualito, y eso pues ya le ayuda para el diario vivir, pues, ¿no? A pesar que nosotros estamos pendientes, pero él siempre yo creo que el hombre mismo antiguo tiene orgullo y todo eso, de que puede sostenerse por él mismo. Entonces esa valentía de él siempre nos hace ver, y pues es bueno, ¿no? Porque tal vez decir voy a esperar de mi hijo, de mi hija, no, él no es así. Y este trabajo de nuestros padres en general, ¿no es cierto? Ellos, muchos de ellos no han tenido acceso, por ejemplo, a la educación de esa generación, no han podido acceder a educación hombres, mucho menos todavía las compañeras mujeres. En mi casa, por ejemplo, tengo a mi madre que nunca accedió a una educación, ¿no? Ella por ser una condición de mujer, o sea, dice que cuando estaba ahí y empezó a existir las primeras escuelitas dentro de la comunidad, pero era como prohibido para las mujeres. Y claro, dentro de la conciencia, nuestros padres nos dieron otras condiciones de vida a nosotros, ¿no? En este sometimiento de trabajo, posiblemente en la hacienda
haciendo otras actividades de ventas, generando el tema de la economía para generar otras condiciones de vida, lo que fuimos ahora los hijos y la nueva generación. Y dentro de la familia ustedes todos son profesionales, 10 hijos, 7 vivos. Exacto. Sí. Y bueno, en el caso de la educación realmente, no, yo siempre, o sea, al menos con mis hermanos decimos, no, si es que nuestro padre hubiera acabado de estudiar, de verdad hubiera estado ocupando hubiera estado trabajando en una institución pública, pero en algo fuerte, ¿no? Porque de verdad es un buen hombre. Nosotros, por ejemplo, al estudiar en la universidad y todo, estamos con la calculadora y él es mentalmente. Bueno, Martita, es, como les decía, de que vive en una parte ancestral de nuestro territorio en sí, del pueblo Cayambe, vive en unas especies de tolas, ¿no? Estamos participando también en un proceso de investigación y justo el término pijales, menciona un sistema ancestral bastante, bueno, ahora digamos con mucha tecnología que existía antiguamente, todo lo que es ahora la Rinconada, todo lo que es el río Itambi que cruza también por nuestra comunidad y en estas partes de los humedales hay el tema de la totora, ¿no? Ha empezado a crecer de la totora. O sea, tú prácticamente al estar en la zona de abajo conviviste mucho tiempo con estos elementos. Y no sé si de niña tú o de joven pensabas de que por ahí estaba tu destino de emprendedora. Realmente no. La verdad es que por esta situación de no tener un hogar adecuado, de haber un poco de maltratos, todo eso, yo quería salir a trabajar en lo que sea y tratar de avanzar con mi vida, ponerme a estudiar, ya que me casé joven, ¿no? A los 18 años prácticamente ya estaba graduándome del colegio y graduándome con mi barriguita. Sí, Sí. yo me acuerdo de eso. Sí. Yo me acuerdo de Ajá. eso. Ya. Entonces, yo veía que en ese entonces yo vivía, ¿no? En la casa de, digamos, mi ex suegros. Y yo veía que ahí el pueblo quichua Otavalo le dejaba la totora todita ahí en la pared, le encargaban ese espacio, ¿no? Pero nunca tenía esa idea, ¿no? De que yo le voy a transformar algún momento o robarles un poco, o sea, nada, porque no estaba, no era mi mundo, ¿no? Pero sin embargo, de alguna manera el tema de la fibra natural ha sido un puntal bien fuerte, diría, en mi vida. Estaba en González laborando, pero no me gustaba, ¿no? Ese mundo de la oficina, de los papeles, de tanta cuestión, no me agrada realmente. Entonces ahí... Chico, muchas gracias por darnos este cafecito que nos va a calentar sí. En este frío que estamos transmitiendo desde los altos páramos de la comunidad de San Agustín de Cajas, en un lugar muy bonito también. Y claro, obviamente cuando hay estas lluvias, el frío también se acelera. Por favor, Martita. Entonces, a raíz de eso, pues ya de González pasé a San Rafael de la Laguna, donde conocí a varios artesanos y artesanas muy valiosos, ¿no? Y entré prácticamente a apoyar en el gobierno parroquial. En ese entonces estaba Jessie ahí. Y igual no me importaba cuánto me paguen porque necesitaba es aprender. Ahora nomás es tan complejo, ¿no? Si se les dice, vengan, hay que pagar para aprender, no. O sea, ahora es que si es posible me pagas para aprender, claro, es un poco complejo, ¿no? Entonces yo ahí pues ya conocí a varios artesanos, artesanas, y ahí pues ya conocí, ¿no? La empresa comunitaria Totora Sisa. Y entré a apoyarle a un artesano que me empezó a liderar como gerente general. Era un líder, ¿no? De la comunidad de Cachiviro. Y ahí pues yo estaba haciendo la parte todo de contabilidad, la parte de comercialización, apoyándole al señor, ¿no? Pero a raíz de eso, todos los artesanos, por ejemplo, ya se fueron, todo ello, y el artesano que estaba liderando prácticamente botó la toalla, digámoslo así, ¿no? Entonces, porque se le complicaba, yo siempre digo que para gerenciar sí se necesita educación, sí se necesita estar actualizándose en la parte liderazgo. Exacto, falta muchísimo investigar un poco del tema de los impuestos, de la parte de comercialización, o sea, estar al día en eso, porque tal vez yo fui dirigente, yo conozco muchas cuestiones, si se puede decir, pero no está
todavía falta, ¿no? Entonces siempre yo le mencionaba, es porque no culmina el colegio, o sea, trate de tomar algo de diseño, pero no se dio, ¿no? Y salió renunciando y se cargó yo la parte de gerencia y ahí pues no sabía nada del tema de tejer. Entonces ahí trabajé con un artesano bastante fuerte, igual de la comunidad de Cachiviro, y él pues salió de vacaciones y justo las tour operadoras visitan, ¿no? Cuando ellos quieran, ¿no? Porque no se puede decir solo hay horarios. Entonces al visitar dice, ¿y ahora quién hace la interacción de, aunque sea una estera, aunque sea una llama, alguna cosa, pero es que mis turistas quieren ver? Entonces yo decía, y ahora, ¿por qué no me pongo a hacer yo? O sea, porque ya estaba con mi ropa, soy indígena, ¿no? Entonces yo decía que estuviese tal vez con un pantalón como mestiza, hubiese sido mal, ¿no? Una mala presentación, porque no soy mestiza. Entonces a raíz de eso, pues yo dije, voy a intentar. Intenté hacer la estera, les hice interactuar a los turistas, me parece que eran alemanes, les hice interactuar, estaban felices y dije, yo puedo tejer, pienso de que voy a llevar un molde a la casa y voy a intentar. Lo malo de la fibra realmente es en el cuarto, no está corta la totora, corta, hasta se hace, se llena de totora, ¿no? Entonces llevé, realmente fue impactante para mí, claro que se me lastimaron las manos, hice el tejido entorchado, pero logré sacar portesferos. Ajá, y dije, yo puedo sacar más, y justo de una hostería prestigiosa de acá del lago, menciona es que necesito urgente una bicicleta que esté montado el ciclista. Y yo me fui a donde cada artesano, hágale por favor, necesitamos, porque dice que pasado mañana cumpleaños del dueño de las cabañas. O sea, pero esta bicicleta hecha de totora. De totora, exacto. Entonces, como para un obsequio. Ajá, entonces al decir eso, nadie quería hacer, decía, no, es que, ¿qué va a hacer en 3 días? Todo eso. Y de verdad, al no querer hacer, y eran clientes buenos para nosotros, yo dije, me voy a poner a hacer. Y de verdad me senté, y se imagina recién aprendiendo, yo dije, ojalá lo logre, ¿no? Y empecé a hacer la llanta, y la llanta salía chiquita, gorda, todo un relajo, y le dejé garroteando y me fui a mi casa. Tenía un día nomás para hacer, porque ese día debía aprovechar, ¿no? Pero no lo hice. Y al otro día estaba intenta, y un artesano de los fuertes, ¿no? Que estaba gerenciando anteriormente, mencionas que no vas a poder hacer. De gana vas a hacer, porque acaso esto es de oficina, o sea, no vas a poder hacer. Le juro, eso sí le tomé como reto. Yo sí dije, no, aquí sí voy a poder hacer. Ese espíritu guerrero cayambi que nos caracteriza, ahí está. Este es el ejemplo vivo de Martita. Ajá, entonces yo dije, sí, claro que voy a poder, y saqué una fotico del internet y empecé y ahí pues ya le saqué las 2 llantas, le saqué al que está montado en la bicicleta, salió muy bonito, cosa que la señora el rato, y en un día saqué, pero hasta la noche. Y el rato que ya vino la señora, dijo, ¿en serio? Sí le hice el regalo. La única falla, dijo que era hombre, y yo le hice una dama. Sí. Una dama manejando la bicicleta. Exacto. De tractora, qué lindo. Entonces ella estaba feliz, dijo que fue uno de los mejores regalos para el dueño de las cabañas. Lindo, qué bonita experiencia. Imagínese este reto, digamos, y claro, esto debe haber sido el origen para otros productos más. O sea, se quedó en bicicleta, después bueno, el tema de la estera, la fibra natural de totora, era nuestro colchón, ¿no? Claro. Así antes nosotros no teníamos colchón, como ahora es súper privilegiado también de dormir muy cálidamente. Antes el privilegio para nosotros era dormir en estera, hecho a base de fibra de totora. Claro, yo siempre cuando les explico a los estudiantes que nos visitan de diferentes universidades de Quito, ¿no? Entonces yo siempre les explico que ahora nomás estamos que en el colchón de agua, que el chai de chai. Anteriormente dormíamos en unas buenas esteras y era bueno para los pulmones, inclusive les decía, pero sin embargo utilicen nuevamente para que eso incluso absorbe la humedad a los colchones, entonces fuese bueno seguir utilizando, siempre les digo eso. Entonces, como en la parte de
la trayectoria en La Pana, hay varios nichos vendiendo diferentes esteras, entonces prácticamente ahí nosotros les invitamos a comprar. ¿Qué otras cosas más has experimentado ya como parte del sistema de la comercialización, de esa parte del emprendimiento y de esa resistencia también como mujer cayambe haciendo esta demostración? Primero, bueno, me siento bastante contenta y feliz porque mis manos transforman algo. Y yo Qué siempre digo también lindo. es que soy la única del pueblo cayambe que Ajá, anda en ajá. estas cosas de la transformación de la totora, ¿no? Ujú, Y a raíz de que me parece que trabajé unos 5 años allá en la empresa comunitaria Totora Sisa, ya hubo cambios del gobierno parroquial, los artesanos empezaron a mencionar de que necesitamos que trabaje uno del pueblo quichua Otavalo en Totora Sisa. Entonces ujú. yo la verdad no tuve problema, dije bueno, o sea, ojalá Totora Sisa brille, porque estábamos inclusive a punto de exportar los productos y era todo el tema del directorio de que ya no queremos gente de otra parroquia, toda esa cuestión. Entonces a raíz de eso se puso este tema de los informes, como seguí contabilidad, hice un informe Ujú. bien minucioso, inventarios bien hechos para poder entregar en vista del presidente de la Unión en ese entonces, del teniente político y de los miembros de la Asociación Maquipurashu. Se dejó todo realizado prácticamente como se debe entregar en cartones los informes económicos y salí de allí. Luego dije, de alguna manera, o sea, se podría seguir, que hay esa posibilidad de abrir campos en ello, pero al ser Totora esa una empresa que me abrió las puertas, que aprendí mucho de ello, no quería traicionar, digamos, ¿no? Pero luego hay un doctor Germán Rivadeneira y el licenciado Freddy Sánchez siempre mencionaban, si quiere, póngase. Usted no está entrando en ilegalidades, usted va a entrar en un proceso de producción, va a traer turistas, todo ello, y me puse en González. Pero no estaba bien, no realmente en González, porque estaba, donde no hay totora, nadie se dedica a eso y No, estaba la mal. Y totora está casi en nuestro territorio en también, Pijal sí, pero pero digamos la González. producción en una parroquia vecina. Exacto, eso es lo más Sí, loco, ¿no? sí, Porque sí, de verdad la totora hay bastante y ahora que tristeza no están acabando, le están prendiéndole fuego, sí, acabando sí, con sí. todo ello. Fuese interesante que el municipio se acerque y trate de mantener, pero Debe de ser. Ujú. lamentablemente no se está dando. Entonces, a raíz de eso, también ingresé, ¿no? En ese entonces a la Asociación de Turismo Rural Corazañán, donde hicimos de forma muy integral, más no unirnos 10 totoreros, no, más bien ahí nos unimos de cafetería, hospedaje, de diferente tipo, desde cabañas, hostería, hostales, entonces nos unimos así y dijimos, bueno, cada uno vamos a hacer también nuestro trabajo de promocionarnos y nos unimos para promocionar de forma general. Ujú. Entonces, al unirme con ellos, la mayoría profesionales, dijimos, pues tratemos de generar otro emprendimiento y ahí generé lo que es Totora Huasi, la Doctora casa de Guasi, la Totora. la casa de la doctora. Ahí pues dijimos, empecemos de cero con nuevos clientes, más no llevándonos de la anterior empresa, pero la anterior empresa entró en acefalía, ya prácticamente entraba un funcionario, otro funcionario y se quedó estática Totorasis. Ujú. Entonces, al empezar Totorahuasi apegada a la Asociación de Turismo Rural Corazañán, fue una ventaja muy grande porque ellos me ayudaron, fueron el puntal bien fuerte porque ellos me ayudaron a pasar inclusive para arreglar y dijimos, pues empecemos, es bien difícil emprender, de verdad, porque Sí, yo siempre creo que en es un vivo yo reto, les digo es que es un reto. eh, hay que empezar con positivismo. Si ahora pongo este negocio, este emprendimiento, mañana va a haber muchas ventas, no. O sea, yo veía pasar a toda la gente y no se vendía nada. Y Ajá. yo decía, Dios mío, creo que voy a cerrar, creo que voy a cerrar, pero dije, no, voy a seguir. Ujú. Y después, cada vez que yo quería cerrar, ya había un pedido. O sea, es como decir, no, o sea, no Sí, cierres, no es momento, no. había.
Y al estar en un hogar un poquito inestable, todo eso también era un punto muy negativo para mí porque no tenía ese apoyo, ¿no? De decir, vamos, conmigo hagamos esto o te apoyo en este emprendimiento, no había. Entonces era tan difícil estar sola y con mi hijita, ¿no? Chiquitita la Paola, pues no, por eso sabe decir mis hermanas, ella creció en el parque. Sí, sí. Entonces yo decía, bueno, mi guaguita igual no me ha fallado, igual y es profesional y pues me siento igual contenta, ¿no? Entonces a raíz de eso pues ya empecé a arrendar otro lugar para ver si es que le ponemos la exhibición de la Totora en una casa. Cometimos prácticamente muchas fallas en el camino, ¿no? Me puse en una casa donde no estaba adecuada, pasaba el polvo, era un relajo, ¿no? Y después una noche llovió, pero demasiado fuerte y al otro día me voy a ver, la Totora había estado nadando prácticamente. Y de verdad ahí sí me causó una tristeza así tan grande que dije, no, esto ya no es para mí, no es lo mío, mejor voy a irme. Y después aún así dije, y andaba siempre a la mira, ¿no? De un lugarcito que me gustaba y yo decía, ahí tengo que lograr entrar para que me arriende el señor. Y justo la señora había salido y empecé a conversar, ¿no? Le dije que me arriende ese lugar para tratar de empezar de Totorahuasi, ¿no? Y de hecho logré que me arriende. O sea, pasamos de un lugar a otro, ¿no? Después al tercer lugar y llegamos allá. Pero empecé a tejer los diferentes institutos el más loco es de la Metro. Vinieron ya que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, porque había bastante accesibilidad. Por eso, porque en sí los artesanos hay ese tema, ¿no? De que voy a esconderme, vaya a aprender. Ese problema tienen bastante allá. Entonces, yo digo, hagan nomás aprender. Mientras más totora haya, es como en Cotacachi, le digo, vamos a la tierra del cuero. ¿A dónde se van? A Cotacachi. Entonces dice, vamos a la tierra de la totora, que sea San Rafael. No teman a la competencia porque la competencia nos va a ayudar a crecer, a innovar, pero es un poco complejo que me comprendan, ¿no? Entonces, pero hay muchos que ya han salido a vender, ven a la competencia que ha sacado algo con un valor agregado, ellos lo ponen otra y así, y es bueno, favorece, ¿no? A la parte de comercialización. Ahí pues ya entré con un diseñador y él decía, quiero que haga usted, yo quiero que usted teja. Entramos a la línea de lámparas a doble nudo y empecé, las manos súper manchadas, todo, pero de verdad no me importa, cosa que llega Susana, dice, ¿dónde aprendiste todo? O sea, ¿por qué aprendiste? Dice, o sea, ella sorprendida porque estuve acabando una mesa en ese entonces. Y yo de verdad puedo transformar, yo sé decir, lo que sea en pajatoquilla, en ratán, en totora, en hoja de plátano, puedo combinar fibras naturales. Y no sé de dónde salió tantas ideas, ¿no? Porque de verdad, o sea, como le digo, es bastante bonito. Estaban ahí. Ajá. Tenemos unos ejemplitos, ¿no? Que nos trajo, vamos a hacer para toda la gente que nos mira y que nos sigue también. Queremos agradecer mucho por estar pendiente de nosotros, de este podcast y de esta conversación al Xungo, ¿no es cierto? Al Xungo con Martita Gonza, conocido de cariño para mí, Maguita. Entonces, acá tenemos una llamita, ¿no? Con los colores del Ecuador y ahí hay un barquito. Bueno, aquí tenemos una llama, ¿no? La que más se vende. Esta llamita lo estamos haciendo, es para la Fundación Reina de Otavalo. Y aquí tenemos una balsa hecha por manos de un hombre, ¿no? Aquí hay que tener bastante fuerza, pero lo podemos hacer también nosotras las mujeres. Entonces esta llamita está aplicada la técnica de la mazorca, es muy parecido al maíz y lo hacemos para siempre hablar, ¿no? De qué está hecho la totora, el tejido, por qué lo hacemos y siempre va con nuestra etiqueta. Entonces tratamos de hacerles llegar estas llamitas a los diferentes turistas que nos visitan y pues como les menciono es lo que más se vende. Y aquí tenemos una canastita, es como un portamonedero
Igual siempre lo que debe caracterizar en una canasta bien hecha, una llama, una balsa bien hecha es una etiqueta, ¿no? Porque ahí siempre les mencionamos a nuestros clientes es que si se zafa algo, pasa alguna cosa, pues vienen con, si está con nuestra etiqueta y ya sabemos, ¿no? Nuestros productos que son de calidad y lo podemos arreglar. Igual está aplicado la técnica de la mazorca y al final la técnica de la espiga, que es muy Ah, parecido al trigo. ajá, Entonces, lindo, ajá. lindo. Así, así, o sea, la forma es de una mazorca de maíz. Exacto, Ah, es de sí. una mazorca de maíz, lindo. Ajá. Háganos una invitación, puede hacernos una invitación. ¿Dónde le podemos encontrar? Si es que necesitamos hacer algún pedido, queremos hacer alguna experiencia, queremos hacer estas visitas turísticas, ¿dónde se le puede encontrar, Nikita? Pueden visitarnos en la parroquia de San Rafael de la Laguna. Está cerca al monumento del caballo montado, un coraza. Ahí estamos ubicados. La atención es de lunes a viernes de 9 a 17 horas y el sábado de 10 a 14, a 16 horas. 16 Ujú. horas, así es De que ahí para turistas que quieran interactuar en la elaboración de una llama, de una canasta, pues pueden hacerlo tranquilamente, es bajo reserva. Generalmente trabajamos así porque vienen grupos grandes y pues necesitamos tener el amarrado para hacer lo que es la llama andina. uh-huh. Ahora, esta balsa, por ejemplo, esta balsa que ahora se ve, digamos, en tamaño pequeño, pero ahora como parte del turismo también han experimentado hacer balsas gigantescamente grandes para mandar cruce de lagos, ¿no? Sí, hay otras asociaciones en la parte de Huaycopungo y Cachiviro, ¿no? Entonces hay varios emprendimientos que se están fortaleciendo día a día y pues en la parte de Huaycopungo hay dos balsas grandes donde hacen eventos de casamientos, hacen Uh-huh. primera comunión, bautizo, entonces una balsa muy bonita hecho con metal, madera y totor. Uh-huh. Entonces siempre a raíz de ese problema que ocurrió en el parque acuático, Uh-huh. se capacitaron todos a nivel de la cuenca con los de la Marina de Guayaquil, entonces Uh-huh. están preparados, más bien igual visiten los diferentes emprendimientos. Nosotros como Totora Huasi al menos no nos centralizamos o no somos egoístas, no siempre cuando hacemos un en vivo en TikTok o en las redes que estemos realizando, siempre hablamos de nuestros compañeros emprendedores que visiten, que si es que no compran en Totorahuasi, compren en el trayecto los tapetes, las canastas, Uh-huh. llamas, hay tanto por llevarse, siempre decimos, lleves un pedacito del agua a su casa. Todas estas iniciativas de mujeres y hombres también emprendedores, emprendedoras, hace posible de que se genere y se dinamice el tema de la economía. Y también hablando de esta parte, ¿no es cierto? Acá tenemos una etiqueta que dice Totorawasi, pero luego acompaña de otra etiqueta que dice Jaspe. Ya, una de las cuestiones muy importantes que hemos hecho en el camino es empatarnos lo que es lo productivo, lo turístico con lo financiero. Entonces tal vez muchos dirán, no, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? No, pero de verdad, yo por ejemplo para visitar a mis clientes, yo voy llevando, cuando es una venta directa, solo va la etiqueta de Totorawasi, pero cuando yo voy a visitar un cliente para la cooperativa voy poniendo las dos etiquetas. ¿Por qué razón? Porque yo necesito que se utilice más fibra natural, menos plástico. Entonces, si yo me voy con un llavero hecho de plástico, ¿qué estoy haciendo? Contaminando, se hace chiquitito. Yo siempre digo es que aunque seamos una rinita chiquitita, aunque sea, pero pongamos algo para el cuidado de nuestra Pachamama. Entonces aquí igual una canastita, igual siempre cuando vean dos etiquetas, esa ya va a salir para un cliente. Entonces yo misma tejo, no tengo problema, yo siempre les digo allá en la cooperativa que de alguna manera se quede el producto con ellos y tenga un recuerdo, ¿no? de Totorawasi y la cooperativa de ahorro y crédito Jaspe. Y ahí igual, en mayor porcentaje tratamos de generar trabajos para mujeres y dentro de ahí de las mujeres que trabajamos pues están no separadas, están tal vez madres solteras, personas así, por cosas de la vida, no podríamos atacar, decir por qué vive así, por qué nada de eso, sino que más bien entre nosotras, yo digo es que hay que apoyarnos. El tema del egoísmo de las mujeres, de verdad, criticarnos entre nosotras, yo le veo bastante mal. Si nosotros tendemos la mano a mis compañeras y lo hacemos bien, podemos todas tener ingresos económicos y salir adelante. Eso es lo que nosotras queremos y de hecho ahí
En la cooperativa de ahorro y crédito, Jaspe está liderando igual una mujer del pueblo Cayambi, Ujú, igual ha tenido varios problemas en la vida, ujú, como todas mismo, ujú. pero no nos hemos rendido. Estamos ahí impulsando día a día y pues esperemos que sigamos generando más trabajo ahora que la situación del país está terrible. Así es. Pienso de que debemos unirnos y seguir adelante. Muy bien, qué alegría, qué gusto me da de escucharle a nuestra querida Maggie por todo este trabajo que ha venido realizando y todas estas experiencias también que nos cuenta en función a su espíritu de emprendimiento y eso que contamos que a nivel del pueblo Cayambi no tenemos mucho ese tema del emprendimiento, ¿no? Sin embargo, tú has demostrado de que es posible cuando se quiere y cuando se necesita también. Para ir nuevamente girando a esta otra parte un poco más personal, le conocemos, o bueno, yo le conozco a Maguita de distintas facetas, ¿no es cierto? De mujer Cayambi, de mujer que habitamos también dentro de las comunidades con muchas necesidades económicas. Fue, como dijimos al inicio, una de mis mejores amigas. De hecho, nosotros cuando estábamos en el Colegio Nacional San Pablo, estudiamos, ¿no es cierto?, en la Sí. parroquia San Pablo, hicimos muchas locuras, les cuento ahí, pero bueno, vamos a contar solamente algunas. Teníamos una gran amiga que se nos adelantó. Sí, realmente fue una excelente amiga, o sea, Miriam. De verdad fue triste, ¿no? Que se nos adelantara las locuras con ella también, ¿no? O sea, irnos de arriba para abajo, una chinita eh, de la comunidad de Pijal mismo, ¿no? Sino que sus ojitos tenía chinos. Sí, Ujú. entonces la perdimos, fue triste. Yo creo que ahí ya nos abrimos todas, ya Sí, cada sí, uno sí. tomamos nuestro rumbo, pero sin embargo, cuando nos hemos encontrado, nos hemos saludado, ¿no? Igual con Soledad, en la Ujú, parte de sí. Pijal Bajo, Ajá. o sea, no ha perdido esa esencia, ¿no? Del respeto, de saludarnos día a día cuando nos encontramos, pero queda en nuestros corazones prácticamente Miriam, y pues algún rato nos encontraremos en algún lugar, ¿no? En algún lugar de la vida, por supuesto, seguramente estará. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que los destinos de la vida es así. Fue una de las mejores amigas que tuvimos en el colegio. La vida le llevó muy jovencita, estaríamos Sí, entre los, no sé, 15, 16 años, no 16 más. años debe ser, Sí, tuvo un sí. accidente y se nos fue y lloramos mucho. Y de hecho después, yo me acuerdo de que yo me sentaba con ella o tú te sentabas con ella, no me acuerdo. También. Y recuerdo una partecita bien sensible, ¿no es cierto? Cuando una vez a mí me hizo soñar, ¿no? Me hizo soñar y me decía de que necesitaba los cuadernos para terminar las tareas de matemáticas, me decía. Y lloraba y lloraba y lloraba, parecía de que estábamos ahí juntos. Claro. Y una de las cosas importantes de nuestras comunidades y nuestras madres también me hizo hacer un ritual muy bonito. Entonces me dijo de que todavía sigue como con nosotros y mientras nosotros no hacemos ese despego, ellos no pueden descansar en el lugar o no pueden hacer una vida en armonía en el lugar que les corresponde estar. Entonces me llevó a hacer una pequeña ceremonia con huevito. Entonces bajamos al cementerio, hicimos un rezo, hicimos una oración allá y le pedimos de que vaya y le entregamos unos 2 huevitos abajo. Entonces, bueno, esa coincidencia posiblemente también hizo de que esté como tranquila y no me volvió a hacer soñar, pero siempre le tengo así como muy presente esa parte. Sí, yo también, Sí, o sea, ¿te acuerdas de nosotros, algo? bueno, es la creencia de ello, ¿no? Porque sí, y al menos yo soñé es que me abrazó súper fuerte y yo el rato que toca hacerle rezar a la gente, dijo mi mamacita que hay que hacerle rezar Uh -huh. por la almita de tal, entonces también hice eso y se Se fue fue, tranquila, ¿no? ajá. Uh -huh. Sí. Martita o Maguita también en su faceta de madre, en su faceta de mamá de Inti y también de Paulita. Les conocí chiquititos, chiquititos, ahora son, me imagino, bastante grandes. Bueno, como en todo lado, ¿no es cierto? Nos contrajimos a nuestros hijos con mucho amor. Te conocí en otra etapa también de esposa. Estabas casada con un compañero de la misma comunidad. Pero luego también te conocí en otra parte de la fase luchando sola con tus hijos. Bueno, ya la pareja ya se quedó atrás. Como decía, cuando caí prácticamente en depresión, digámoslo así,
La psicóloga, por ejemplo, me acuerdo que me fui donde una doctora porque mi hijo estaba sufriendo, pero después ella dijo, usted no está, su hijo no está sufriendo tanto, usted necesita el psicólogo. Entonces yo de verdad me quedé fría y dije, bueno, se verá, dice, aquí eran 4 árboles, un árbol ya se cayó, el que le está sosteniendo es usted, si usted cae, les va a hacer caer a los dos. Entonces ahí entendí realmente de que debo seguir adelante, porque si yo empiezo a llorar, a caer en depresión, mis guaguas, ¿qué van a hacer? Y darles el consejo, dar un ejemplo adecuado, tal vez caminar, más que todo coherentemente, ¿no? Porque me separo, voy a andar viva a la fiesta de arriba para abajo, no, más bien yo he intentado ser una buena mamá, como todo ser humano cometemos errores. También yo creo que en la relación algún error hemos de haber cometido los dos mismos, ¿no? Para que no funcione, vivimos varios años, pero no logramos concretar nuestro hogar. Pero sin embargo, pienso de que como mujer, no con el afán de decir divórciense, sepárense, no, sino que pienso que debemos valorarnos como mujer. Porque hay veces que marido es, aunque sea me pegue, es que él es el sustento, muchas veces se escucha, ¿no? Pero pienso de que el marido empieza a golpearle, a maltratar física, psicológicamente, pienso de que debemos tomar una decisión, porque decimos, no es que mi hijo no puede vivir sin su papá, mi hija se va a enfermar sin él, entonces, pero la vida que estamos dando dentro del seno del hogar, ¿qué pasa? Entonces, siempre mencionas que nunca se ha de poder reemplazar, ¿no?, el amor de papá, jamás. Pero pienso de que si hay el amor del papá hacia los hijos, pues que los visite de alguna manera, que el problema fue conmigo, el problema no es con mis hijos. Entonces, pero siempre si es que está a golpes ahí dentro y dentro de los guaguas que están viendo, eso psicológicamente es fatal para los pequeños. Entonces, pienso de que ya tomé una decisión y dije, hasta aquí llegó, hasta aquí sí soporté. En la actualidad los jóvenes están dedicados mucho al tema del celular. Y siempre cuando vienen cuando se vende paquetes turísticos a los jóvenes de primer semestre de la carrera de turismo, siempre se les dice, el celular utilicen para algo adecuado. Porque ahorita tendrán tal vez 20 añitos, después cuando estén a mi edad le digo, ¿qué va a ser el celular, el TikTok, ver caras lindas, mujeres o hombres ahí viendo? No sacamos de nada. Desde jovencitos aprovechen en el tema de generar alguna idea de emprendimiento, traten de hacer un colchón financiero, ahorren para que no tengan un estrés financiero en el futuro. Se habla de todo un poco. Entonces, a raíz de eso, pues mi jovencito ya diría, porque ya tiene 14 años, a la edad de él, hay un compañerito que ya tiene una hijita, y de verdad, guauitos, tener otro guauito, qué terrible, ¿no? Entonces, trato igual de aconsejarle a él de que igual cuando tenga una edad adecuada, para que tenga igual su novia, se case, tenga una familia y todo, pero mientras tanto tenga un horizonte adecuado para que sigan adelante. Hubiera sido importante, ¿no?, que mi pareja esté presente, ¿no? Pero lamentablemente ella estaba sola y pues dije ya, por fin. Pero sin embargo, al sacarle el título de ingeniero y todo, o sea, sigo, ¿no? Yo a veces estoy uniformada de la cooperativa y en la tarde ingreso a trabajar allá, en la mañana con el uniforme yo hago en vivos y empiezo a tejer. Las manos se mancharán, ¿no? Pero luego me lavo y me voy limpiecita a la tarde a trabajar. Sabias de Martita. ¿Y Martita se ha vuelto a enamorar? Bueno. Nunca es tarde para el amor. Sí me da un poco de temor por el tema de que el maltrato físico sí le marca. Entonces, imagina, si yo tomo nuevamente otra relación, o a meter a la casa a algún hombre, o sea, de verdad sí me da un poquito de temor, ¿no? Pero pienso de que un poquito más adelante se podría lograr, ¿no? Aunque un hombre me dijo, no, la edad pasa. Verás, dice, después te has de arrepentir, porque él ofrecía que viva con él, ¿no? Entonces yo dije, o sea, no, pues apurada no voy a irme a casarme con cualquier otro hombre. Entonces, no, realmente yo creo que estoy ya divorciada unos 6 años y
Muchas mujeres cometen el error de que al primer año mismo ya empiezan a meter a otro hombre en la casa, todo eso. Yo siempre pienso de que debemos tener más amor a nuestros hijos, ser mamá y Ujú. después mujer. Sí, Entonces, por la cuestión que ocurrió en Pijalbajo, que el padrastro había estado haciendo de ujú, las suyas a ujú. una de las hijitas, Sí, sí, entonces de sí, verdad sí. a mí sí me da mucho temor, ¿no? Porque mi hijita está en la casa con toda la confianza, mi hijo igual, y no porque sea hijo pierde, está fuera de peligro, ¿no? También Ujú. corren riesgos. Entonces, viendo ese tema, pues he visto esa posibilidad de que si es que quiero tener alguna cosita, pues fuera de la casa tener, ¿no? Pero de ahí, como ingresar a la casa Fuera como de para la vivir, no. casa, saben decir pacallita. Pacallita nomás. Una conversación al chumbo con Pacha Cabascango y ha sido una alegría enorme de tenerle a mi querida amiga de la juventud de mi adolescencia también, a Martita aquí, y muy orgullosa también de todas las cosas que está realizando. Déjanos un último mensaje para la audiencia que nos está mirando sobre la experiencia que tú has tenido. Realmente más dirigiéndome a las mujeres es decirle, valórese, tengan el amor propio. No porque la pareja se nos va, se nos acaba el mundo, no es así. Tenemos que seguir siendo fuertes y mantenernos unidas, porque el tema de pisarnos entre nosotras también es lo más terrible que se puede ver. Entonces, eso podría decirles que sigan adelante, si se meten en un emprendimiento, échenle ganas, si hay que salir en las redes sociales, aunque sea equivocándose, salgan en las redes sociales, muestren su marca, muestren su producto, de esta manera se puede ir caminando y teniendo ingresos económicos, porque no solo hay que depender del hombre, no, muchas veces a varias mujeres he escuchado es que él es el sustento, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué? Pero si tenemos manos, tenemos pies, tenemos cabeza, yo pienso que sí se puede antes que vivir maltratadas. Gracias, Yupaychani.